Nadie hablaba del sector cero. No estaba cartografiado oficialmente. No era patrullado. El archivo galáctico lo registraba como un vacío de radio muerto, probablemente lleno de planetas destrozados y materia abandonada de antiguas guerras. Un cementerio, lo llamaban. Pero todos sabían que no estaba vacío. Allí fue donde pusieron a la Tierra. Hace 200 años, el Consejo Galáctico Unificado votó unánimemente para exiliar a la humanidad. Después del asedio de Tesar Prime, después de los gritos de los experimentos con agujeros de gusano, después de las violaciones del Protocolo de Ginebra, tuvieron suficiente. La votación fue rápida, la ejecución más rápida aún. Le quitaron el reconocimiento a la Tierra, borraron su nombre de los mapas oficiales y exiliaron a sus supervivientes al borde del espacio cartografiado, más allá de las balizas más externas. Sin ayuda, sin contacto, solo silencio. Y durante 2 siglos, ese silencio se mantuvo. Hasta ahora. El capitán Elan Baros de la vanguardia Antari nunca había creído en historias de fantasmas. Pero mientras estaba en el puente de su nave de patrulla, mirando el crepitante flujo de datos que venía de las profundidades del sector cero, se le heló la sangre. «Reprodúcela de nuevo», ordenó. La transmisión se repitió, solo estática al principio. Luego vino el zumbido, bajo y antinatural, como una máquina intentando respirar. Luego las palabras: «No están muertos. Están observando». Luego vinieron las coordenadas. La tripulación del puente se movió incómoda. Nadie se atrevía a mirar a los demás por mucho tiempo. Nadie pronunció la palabra humano en voz alta. Daba mala suerte. Peor que eso, era peligroso. «Establece el curso», dijo Baros en voz baja. «Vamos a entrar». El navegante vaciló. «Señor, el Consejo». «El Consejo puede sentarse en su propio miedo. No vamos a enviar esto de vuelta por canales abiertos». Entramos en silencio. Había algo en su voz que acalló el resto de las protestas de la tripulación. Obedecieron. 17 horas después, la nave patrullera salió del espacio de deslizamiento justo fuera de las coordenadas marcadas. Al principio, todo lo que vieron fue oscuridad y polvo. Antiguos asteroides flotaban como dientes podridos en la boca de un muerto. Luego los sensores se iluminaron. Debajo de la superficie de una luna fracturada había algo. No, una docena de algos. Estructuras, no ruinas, encendiéndose. «¿Es eso una ciudad?», susurró el timonel. «No», murmuró Veros, acercándose a la pantalla. «Eso no es una ciudad. Es una plataforma». La IA lo confirmó. Una instalación inactiva de cientos de kilómetros de ancho incrustada en la roca. Tecnología humana. Pero no algo que estuviera en los archivos del Consejo. «Ya no. Señor, hay movimiento». Hicieron zoom. Algo acababa de salir de una de las puertas hexagonales cerca del borde del cráter. Una figura bípeda, alta, ancha, sin traje, sin llevar un arma, simplemente caminando. Caminando como si no le importara quien la viera. «Habrán comunicaciones», dijo Baros. «Canal abierto». Se aclaró la garganta. «Aquí el capitán Elan Baros de la vanguardia Antari. Identifíquese». La figura se detuvo. Luego, en perfecto dialecto Antari, habló. «Les advertimos». Hubo un chasquido como si la realidad hubiera tenido un hipo y la señal se cortó. Todas las luces del puente parpadearon. El casco gimió. Los sistemas de navegación colapsaron. La IA no respondió. Luego la pantalla de respaldo parpadeó. Apareció un mensaje. «Vinieron a ver nuestro exilio. Ahora verán por qué nos enviaron aquí». En el puente, Baros no se movió. No podía. Recordó las viejas historias. Del tipo que su padre solía susurrar cuando no había nadie cerca. Sobre los proyectos negros de la Tierra. Los que asustaban incluso al Consejo. Los que no eran guerras. Eran descomposiciones en masa. Miró hacia el vacío de nuevo. Las luces de la luna se habían vuelto todas rojas. La instalación ya no estaba inactiva. Y algo. No, muchas cosas estaban comenzando a elevarse desde la superficie. Máquinas altas, aladas, silenciosas, como verdugos.
Finalmente habló, su voz áspera. Sáquennos de aquí ahora. El timonel no se movió. Sus manos temblaban. El sistema de navegación rechazaba el salto. Bloqueado. Varos entendió. Ya no estaban en el espacio controlado por el Consejo. Estaban en el espacio humano. Y los humanos acababan de decidir responder al silencio del Consejo con algo mucho peor. Estaban atrapados. Los motores de salto seguían caídos. Y el puente estaba sumido en un silencio total. Nadie se atrevía a hablar. El único sonido era el zumbido sordo y rítmico de algo moviéndose debajo de su nave. Algo masivo. El capitán Elambero se inclinó hacia adelante en su silla, la mandíbula apretada, cada músculo de su cuerpo tenso. Había estado en combate antes. Había luchado en el asedio de Meritus, volado como escolta a través de las tormentas de Hulos, sobrevivido a un intento de asesinato en una misión diplomática al sindicato Draven. Pero nada se sentía como esto. Esto no era una batalla. Esto era una advertencia, y llegó demasiado tarde. Dame un chequeo de sistemas, ladró. El ingeniero, un joven llamado Soran, estaba pálido como la nieve, sus manos moviéndose por el panel agrietado frente a él. Estoy recibiendo energía parcial, dijo. El reactor funciona limpiamente, pero algo se está alimentando del núcleo. Hay una anulación externa en su lugar. ¿Qué quieres decir con que se alimenta del núcleo?, espetó Veros. Quiero decir que alguien se ha conectado a nuestra línea principal, señor, desde el exterior sin perforar el casco. Varos se puso de pie. Se acercó, se inclinó y miró la lectura. No tenía sentido. Una red secundaria había aparecido, superponiéndose a los circuitos de la propia nave. Pero no solo estaba drenando energía. Estaba reconstruyendo el diseño interno en tiempo real. Las habitaciones se estaban remodelando, los mamparos se redirigían, los permisos de las esclusas de aire se reescribían, como si la nave estuviera siendo reprogramada. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. Fue entonces cuando las luces se volvieron rojas de nuevo. Un tono bajo y pulsante bañó el puente, lento y constante como un latido. Y luego vino la voz. No se activaron altavoces, no se conectaron comunicaciones, solo una voz directamente en sus mentes. Esperábamos que enviaran a más de uno. Esperábamos flotas, armadas. En cambio, los enviaron a ustedes. La tripulación se congeló. Varos se volvió hacia la pantalla principal. La luna de abajo estaba viva ahora. Se habían desplegado torres. Enormes alas metálicas se extendían hacia las estrellas como dedos de algún dios enterrado. No recuerdan por qué fuimos exiliados. Solo que lo fuimos. Borraron los registros, quemaron la evidencia. Todo lo que queda son susurros y monstruos en cuentos para dormir. El timonel, Reston, mayor, canoso y exmarina, susurró, es psíquico, como los híbridos Micra. Veros negó con la cabeza. No, esto es más limpio, directo. Sin neblina, sin costo de sangre. No es un híbrido. Esto es controlado. Los ojos de Soran estaban muy abiertos. ¿Y si es una máquina? La voz habló de nuevo. ¿Creen que nos convertimos en máquinas? ¿Creen que el exilio nos rompió, pero nos hizo mejores? De repente, todas las pantallas del puente se iluminaron. No con datos, no con advertencias, rostros. Miles de rostros humanos, hombres, mujeres, niños, viejos y jóvenes. Algunos llevaban uniformes. Algunos tenían cicatrices. Algunos tenían ojos que brillaban de forma antinatural. Otros no tenían ojos. Miraban fijamente, sin moverse, sin parpadear, solo observando. Y luego, como tiradas por un cordón invisible, las imágenes se desvanecieron, reemplazadas por una transmisión desde el interior de su propia nave, desde fuera del puente. Algo se acercaba. Un siseo resonó por los pasillos de la nave. No aire, vapor. La temperatura estaba subiendo. La gravedad artificial tartamudeó por un segundo, luego se normalizó, luego pasos. Pesados, mecánicos pero orgánicos al mismo tiempo. Reston sacó su arma de cinto. Necesitamos asegurar la armería.
No, dijo Veros, con voz firme. No vamos a ir a la guerra con algo que no entendemos. Todavía no. No vamos a ir a la guerra, capitán. La guerra vino a nosotros. Se acercó y desmanteló nuestra nave. Otro sonido se unió al primero. Un zumbido bajo. Eléctrico. Se hacía más fuerte. ¿Te suena a algo?, preguntó Zoran. Varos asintió. Acumulación de energía. Armas cargándose. No las nuestras. Segundos después, el casco se estremeció. No por un impacto. Por activación. Una de las baterías de armas de estribor disparó sin ninguna orden. Lanzó una ronda de partículas de alta densidad directamente al espacio profundo. ¿Quién autorizó eso?, ladró Reston. Nadie lo hizo. La pantalla se actualizó. Una sola palabra apareció en el display. Calibrando. Era una prueba de armas. Estaban probando nuestras propias armas desde dentro. Zoran se levantó demasiado rápido y tropezó. Esto está mal. Esto no es guerra. Esto es posesión. Varos se volvió hacia la pantalla central. Muéstrame la fuente de la anulación. La IA de la nave lo intentó, pero la transmisión que devolvió no eran datos de sensores. Era una imagen de un hombre, de unos 30 años, cabeza rapada, abrigo negro, de pie solo en la superficie de la luna, mirando directamente hacia su nave, sin parpadear, inmóvil. La voz de Zoran se quebró. He visto esa cara antes. Varos lo miró. ¿Dónde? En los registros de mi padre. Estaba en la flota de reclamación, la que intentó encontrar la Tierra durante las brechas del protocolo de silencio. Dijo que encontraron un relé con un mensaje, una advertencia. ¿Qué advertencia? Zoran tragó saliva. Si nos encuentran, déjenos enterrados, o nosotros los desenterraremos a ustedes también. Otra sacudida recorrió la nave. Esta vez vino con un crujido agudo, metal desgarrándose. Abajo en la cubierta 3, el casco se partió hacia adentro en un círculo perfecto. Un agujero limpio y sin costuras. Sin explosión, sin fuego. Luego vino el sonido. No botas, pies descalzos, pasos lentos y deliberados sobre planchas de acero. Reston ya estaba bajando, arma en mano. Llevaré un dron de reconocimiento. Negativo, dijo Varos. Ve con 2 guardias. Confía en esto. Si pierdes el contacto visual, te retiras. Reston asintió, su rostro como de piedra, y desapareció por el ascensor. Veros permaneció en silencio por un momento. Luego miró a Zoran. Dime a qué nos enfrentamos. Zoran vaciló. Zoran. Creo, comenzó lentamente, que nunca dejaron de construir. Creo que cuando el Consejo los exilió, sabían que la humanidad no simplemente se extinguiría. Se prepararon para ello. Varos entrecerró los ojos. ¿Preparados para qué? Zoran lo miró, atormentado. Para el día en que alguien regresara. Cubierta 3. Reston se movía en silencio. El pasillo estaba bordeado de luces rojas parpadeantes y un ligero humo de un conducto quemado. Sus guardias estaban nerviosos, con los rifles en alto. Entonces lo vio. Huellas, no aceitosas, no quemadas, simplemente secas, casi impresas en el metal. Cada una pulsaba ligeramente como si todavía estuviera caliente. La siguió, dobló la esquina y se detuvo en seco. El hombre de la transmisión estaba a 3 metros de distancia en medio del pasillo. Mismo abrigo negro, misma cabeza rapada. Estaba descalzo, expresión en blanco. Parecía un fantasma, pero era muy real. No te muevas, ordenó Reston, levantando su arma. El hombre no lo hizo. Reston dio un paso lento hacia adelante. Identifícate. El hombre habló. Soy la advertencia. Reston frunció el ceño. Se supone que eso me asuste. No, dijo el hombre. Se supone que te recuerde. Las luces detrás de él parpadearon. Y entonces los guardias abrieron fuego. No contra el intruso. Contra Reston. El capitán de la guardia fue más rápido que ambos, rodando hacia un lado, disparando una ráfaga aturdidora a uno,
luego al otro. Pero era demasiado tarde. Tenían la mirada perdida, no hipnotizados, reescritos. Para cuando Reston se volvió, el hombre de negro se había ido, y las huellas se movían hacia arriba, hacia el puente. Varos había visto suficiente. Agarró la anulación de emergencia en la pared, un viejo sistema de seguridad analógico, y estrelló su puño contra él. Saltaron chispas, las luces se cortaron. El control manual regresó. Zoran, consígueme suficiente energía para un salto corto. No me importa si son 5 kilómetros o 5 sistemas. Quiero soltarme de la correa de esta luna. Zoran trabajó rápido. Pero entonces todas las pantallas del puente mostraron lo mismo de nuevo. La Tierra. La canica azul girando silenciosamente. Pero no era la Tierra de los archivos del Consejo. Esta Tierra tenía satélites que parecían más bien armas. Anillos orbitales masivos. Ciudades con forma de circuitos, ascensores espaciales envueltos en jaulas solares. Una voz susurró, fría y final. Nunca nos quedamos en silencio. Ustedes simplemente dejaron de escuchar. Los motores de la nave se activaron y el curso se preestableció. De vuelta al núcleo de la galaxia, de vuelta al Consejo. Varos miró la pantalla. Zoran dijo lo que todos estaban pensando. No están atacando. Varos asintió lentamente. Están enviando un mensaje. Y la nave. Era la carta. Una nave fantasma reescrita, controlada, llevando la verdad de vuelta a quienes la enterraron. Las estrellas fuera del visor no estaban bien. El capitán Elamberos conocía cada sector dentro del espacio regulado por el Consejo como los huesos de su propia mano. Había memorizado las rutas entre sistemas habitables, los fríos y vacíos abismos entre lunas olvidadas y colonias muertas. Pero este curso, era deliberado, preciso, no cartografiado. Su nave, suya, se deslizaba suavemente a través de lo que debería haber sido espacio nulo, siguiendo un camino que ninguna carta de salto había registrado jamás. Y no estaba a la deriva, estaba siendo arrastrada. Zoran seguía en la consola, redirigiendo frenéticamente las líneas de energía. Reston había regresado de la cubierta 3, su rostro magullado, sus manos ensangrentadas. No había dicho una palabra desde que disparó a su propia tripulación para sobrevivir. Varos se sentó en silencio. No era del tipo que grita a los fantasmas o maldice al destino. Él sabía más. Lo que sea que los había encontrado allá abajo no era un fantasma. Era humano, retorcido, sí, diferente, pero no desaparecido. Ese era el problema. Los humanos nunca fueron buenos para permanecer muertos. ¿Eta? Preguntó finalmente. La voz de Zoran se quebró cuando habló. 46 horas. Si la trayectoria se mantiene. Si no, terminaremos entrando en el espacio central en rumbo de colisión, un mundo del Consejo, tal vez incluso uno principal. Varos miró la pantalla. El destino de la nave no tenía nombre, ni baliza, pero estaba claramente centrado. Esto no era solo un accidente. Era un regreso. ¿Crees que esto es venganza?, preguntó finalmente Reston, rompiendo su silencio. ¿Alguna vendetta por el exilio? Varos no respondió de inmediato. Recordó la voz, la calma, la precisión, la forma en que los sistemas no se apagaron. Fueron reescritos como un hombre que regresa a una casa que construyó hace mucho tiempo. No, dijo Varos. La venganza es emocional. Lo que están haciendo es frío, con un propósito. La venganza habría significado matarnos en el segundo en que nos acercamos. Zoran asintió lentamente. Esto no es un castigo. Es una instrucción. Reston frunció el ceño. ¿Instrucción para quién? No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. 3 horas después, justo cuando la energía auxiliar volvió a funcionar, el conjunto de sensores de largo alcance volvió a estar en línea. Y lo que mostró hizo que la sangre de Varos se helara. Había otras naves, docenas de ellas, naves del Consejo de múltiples razas y sistemas. Algunas eran militares, algunas diplomáticas, algunas sin marcar, todas ellas a la deriva, muertas. Coordenadas, ordenó Varos. Zoran las transmitió. Era un cementerio,
uno deliberado. No como los cúmulos de restos que encontraba cerca del borde de los antiguos sectores de guerra. Esto era reciente. Cascos intactos, motores fríos, no destruidas, ni siquiera perforadas, simplemente apagadas, como si su tripulación simplemente se hubiera detenido. Una nave llamó la atención de Varus. Era grande, un superportaaviones Tari. Busca el registro. Soran trabajó rápido. El resultado hizo que Reston murmurara una maldición. Nave de mando del Consejo, clase diplomática de nivel 1 asignada a la misión de recuperación de archivos del exilio hace 38 años. Esa misión nunca fue reportada. Había desaparecido durante una tormenta iónica de clase 7. Ahora estaba aquí, flotando muerta. La transmisión cambió de repente sin ninguna orden. El puente se llenó con una imagen en vivo, no de su propia nave, sino del portaaviones de afuera. Sus pasillos estaban prístinos, limpios, iluminados. Luego vinieron los pasos de nuevo. El mismo hombre, cabeza rapada, abrigo negro, pies descalzos. Caminaba por la nave silenciosa como si fuera suya. Y tal vez lo era. Se detuvo en una puerta, apoyó una mano sobre ella. Se abrió con un susurro. Dentro, una cámara, tenuemente iluminada, paredes de metal alineadas con conductos, cada uno brillando con un pulso rojo interno. En el centro había una silla. En la silla se sentaba un cuerpo, humano, mayor, con los ojos abiertos, todavía respirando. 100 cables salían de su cráneo hacia las paredes. Parecía vaciado, como si alguien hubiera excavado en sus recuerdos con una cuchara oxidada. La cámara hizo zoom en la placa de identificación del hombre. Dr. Solen Merrick. Varus se levantó bruscamente. Dame ese nombre ahora. Soran buscó. Cuando los datos regresaron, el color desapareció de su rostro. Solen Merrick, genetista principal, Proyecto ERRA, Archivos de Retención de la Tierra. Ejecutado bajo la ley del Consejo por experimentación no autorizada. Hace 112 años. Ejecutado. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué diablos está haciendo vivo? Reston respondió sin mirar. No fue ejecutado. Fue borrado. Proyecto ERRA. Varus no había oído esa frase desde sus días en la academia. E incluso entonces, se susurraba como una maldición. ERRA fue la gota que colmó el vaso, la última línea que la humanidad cruzó antes del exilio. Los rumores decían que se trataba de evolución. Otros decían que de armas. Algunos susurraban que habían intentado reescribir el genoma humano para la guerra. Ahora, la verdad estaba sentada respirando en una nave fantasma. Y ese hombre de negro no era solo un mensajero. Era un resultado, un producto del proyecto ERRA. Fue entonces cuando Varus se dio cuenta de algo más profundo. Esto no se trataba de que la humanidad regresara. Se trataba de que la humanidad le mostrara al Consejo lo que había creado. 29 horas para la llegada. El Consejo los detectaría pronto. Intentarían hacer contacto, tal vez incluso enviar interceptores. No sabrían la verdad hasta que fuera demasiado tarde. A menos que... Veros se volvió hacia Soran. Devuélveme el control manual de las comunicaciones. Soran parpadeó. Nos oirán. Si los humanos saben que estamos advirtiendo al Consejo. No me importa. Que oigan. Que miren. Han estado mirando todo el tiempo. Soran vaciló, luego asintió. Enlace de comunicaciones activo, pero no está limpio. Lo interceptarán. Bien, dijo Varus. Dio un paso adelante, fijó la vista en la cámara y comenzó a hablar. Aquí el capitán Isan Varus de la vanguardia Antari. Comando del Consejo, si están recibiendo esta transmisión, escuchen con atención. No ataquen a la nave que regresa designada como Vanguardia 73. Hizo una pausa. Repito, no ataquen. Continuó. Hemos abordado algo antiguo, algo humano, pero no el humano que recuerdan. Estos son supervivientes del exilio de la Tierra, pero no se descompusieron en silencio. Crecieron en la oscuridad, en secreto, y construyeron algo más, algo que no nos ve como enemigos, sino como datos.
Tomó aliento. Han infiltrado los sistemas de esta nave. Controlan las armas, los motores, tal vez incluso a la tripulación. No tenemos el control. Repito, no tenemos el control. Zoran cortó la transmisión. Señal enviada. Interceptada por 3 satélites del Consejo. Se ha difundido ampliamente. Reston sonrió oscuramente. Lo descartarán como locura. Varos asintió. Hasta que sea demasiado tarde. 15 horas para la llegada. Las luces de la nave cambiaron de nuevo. Ahora todo brillaba en blanco, tranquilo, pacífico. Se estaban acercando a su destino. Delante de ellos, una estación espacial, pero no una construida por el Consejo. Parecía vieja, oxidada, pero pulsaba con energía. Anillos de metal la envolvían como una jaula. Enormes antenas se extendían hacia la oscuridad, y a su alrededor estaban las otras. Más naves. Cientos. Algunas eran apenas cascarones. Otras habían sido completamente transformadas, soldadas con nueva arquitectura, remodeladas con geometría áspera y núcleos rojos brillantes. Una flota, humana, silenciosa, esperando. Zoran susurró. Estamos viendo el segundo nacimiento de la Tierra. Varos se acercó al visor, con los puños apretados. No, estamos viendo la venganza de la Tierra. El Consejo no creía en fantasmas, pero creía en el protocolo. En el momento en que la advertencia del capitán Isamberos llegó a la estación de retransmisión central en Arctis Prime, fue automáticamente marcada, traducida y categorizada como una amenaza de contención de nivel 6. Del tipo generalmente reservado para bioaccidentes, IA rebeldes o sistemas colapsando en una guerra civil. Eso habría sido suficiente para actuar. Pero luego llegó el rostro. El hombre de negro. La misma grabación transmitida directamente desde el puente de la Vanguardia 73 apareció en 37 centros del Consejo simultáneamente. No habló. No parpadeó. Solo miraba fijamente como si memorizara los rostros de las personas que observaban. La Cámara del Consejo, enterrada profundamente bajo Sirel, el corazón burocrático de la diplomacia galáctica, cayó en el caos. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿De dónde salió esa nave? Y finalmente, de la boca de un diplomático muy viejo y muy cansado. ¿Es eso humano? La pregunta era peligrosa, incluso traicionera. Reconocer el linaje de la Tierra era reabrir una herida sellada con fuego y guerra. Pero nadie le respondió porque en cada cámara, en cada pantalla, ese mismo hombre de negro sonrió y luego dijo 4 palabras. Estamos regresando ahora. A bordo de la Vanguardia 73, la atmósfera cambió. No hubo una caída de temperatura, ni una voz artificial susurrando por las comunicaciones, pero todos en la nave lo sintieron en sus huesos. Se estaban acercando a algo más antiguo que cualquier cosa que hubieran conocido. La Tierra se había ido, claro, pero esta estación adelante no era la Tierra. Era una cuna, una forja. Reston estaba junto a Veros en el visor principal, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Eso no es una estación. No, dijo Varos. Es una bóveda de semillas. Zoran se giró en su silla. ¿Qué tipo de bóveda de semillas construye un ejército? Del tipo que sabe que va a ser borrada, respondió Veros. La estación se hizo más grande, circular, antigua, viva con profundos pulsos rojos. Dentro, luces tenues se movían. Docenas de ellas. Naves, drones, tal vez personas, tal vez no. Entonces la nave se detuvo. En seco. Sin pozo de gravedad, sin amarre, solo una detención total, como si una correa se hubiera tensado. Desembarcarán, dijo la voz. No se permitió. Dentro de ellos. Cada miembro de la tripulación lo oyó. Cada pensamiento se detuvo. Zoran tragó saliva. ¿Es eso una sugerencia? La voz respondió instantáneamente. No, es una instrucción. La rampa de embarque se abrió sin un sonido. Sin siseo, sin liberación de presión. La nave se abrió como si siempre hubiera estado destinada a llegar. Varos dio el primer paso,
vistiendo su abrigo de mando, la pistola enfundada pero desbloqueada. Reston lo siguió, con una mano en su rifle. Zoran fue el último, sosteniendo un relé portátil, tratando de mantener abierto el último enlace restante con el espacio del consejo. Pisaron la plataforma, de acero, lisa, limpia, sin marcas. Un silencio perfecto los recibió hasta que las luces se activaron. Secuencialmente de rojo a blanco, cada una pulsando hacia una puerta adelante. Varos murmuró. Sistema de guía. Como ratas en un laberinto, dijo Reston. No, dijo Zoran. A las ratas se las prueba. A nosotros se nos está estudiando. Caminaron. Las puertas se abrían antes de que las alcanzaran. Dentro, un pasillo revestido de cámaras de cristal. Cada cámara contenía una persona. Algunas estaban de pie, con los ojos cerrados. Algunas flotaban. Otras estaban conectadas a sus cámaras, los músculos contraídos bajo una tensión invisible. Eran humanos, no híbridos del consejo, no modificados, puros, pero evolucionados. Más rápidos, más agudos, diseñados, el resultado de 100 años en el exilio. Y todos estaban dormidos. Al final del pasillo había una habitación. El mismo hombre de la luna estaba allí, mismo abrigo negro, todavía descalzo. Su voz era tranquila, pero dentro de sus mentes resonaba como un trueno. Lo lograron. Varos dio un paso adelante. Tú eres el que tomó nuestra nave. No, respondió el hombre. Recuperé nuestra nave. Fue humana una vez. Reston levantó su rifle 1 centímetro. ¿Vas a explicar qué demonios es todo esto? ¿Esta gente en cristal? Estos clones durmientes. No son clones. Son herencia. Varos entrecerró los ojos. Explica. El hombre se volvió hacia la pared. Se iluminó. Aparecieron imágenes, viejas, granuladas, pero reales. La tierra antes del exilio. Ciudades en llamas, disturbios en el cielo, naves del Consejo orbitando el planeta, humanos luchando entre sí y contra todo lo demás. Cuando se impuso el exilio, la humanidad estaba fracturada. No todos cumplimos. Algunos corrieron, algunos se escondieron, algunos se sometieron. Otro clip. Una base oculta. Científicos inyectándose algo en los brazos. Criocápsulas sellándose. Niños encerrados en cámaras de datos. El proyecto ERRA no era un arma. Era una memoria, un contenedor, una forma de asegurar que si la humanidad alguna vez era olvidada, aún así regresaría. Varos se acercó. ¿Regresar a qué? El hombre se volvió, con los ojos agudos ahora. A recordarles. De vuelta en el espacio del Consejo, el pánico se encendió. Se movilizó una flota de naves. La más cercana era el Martillo de Viren, un pesado acorazado estacionado en los muelles orbitales del sistema Batal. En 5 horas, interceptaría a la Vanguardia 73. El almirante a cargo, un brutal estratega llamado Jorek Klar, no esperó autorización. Ordenó el enfrentamiento en el lugar. No sabía en qué se estaba metiendo porque la humanidad no solo planeaba llegar. Planeaban transmitir. En la estación cuna, el hombre de negro caminó adelante. La tripulación lo siguió. Se abrió otra habitación. Dentro, una cámara de proyección masiva, pantallas, satélites, amplificadores psíquicos. Zoran jadeó. Esto es un transmisor. Correcto, dijo el hombre. ¿Qué están transmitiendo? El hombre se volvió hacia ellos de nuevo y sonrió. Historia. Levantó una mano. El sistema zumbó. A través de la galaxia, en cada sistema del Consejo, cada canal, cada mundo. Las pantallas parpadearon. Los mensajes reemplazaron las transmisiones. Los anuncios se convirtieron en advertencias. Los noticieros se convirtieron en recuerdos. Nos borraron, pero lo grabamos todo. El mayor secreto del Consejo, la verdad del exilio, se reprodujo en su totalidad. Imágenes filtradas, registros de experimentos, crímenes de guerra, testimonios de prisioneros humanos, entrevistas con científicos que intentaron salvar lo que quedaba.
Todo lo que el Consejo creía enterrado se estaba transmitiendo para toda la galaxia. Soran susurró, atónito. No nos exiliaron por la violencia o las mutaciones o la inestabilidad. Reston terminó por él. Nos exiliaron porque nos tenían miedo. Varos no dijo nada. Solo miraba la pantalla. Vio niños en jaulas, ciudades en llamas, un diplomático del Consejo firmando un informe falsificado que afirmaba que la humanidad estaba extinta. Vio miedo, no de lo que los humanos se habían convertido, sino de lo que podrían llegar a ser si se les dejaba solos. El hombre de negro se volvió hacia ellos una última vez. Preguntaron por qué regresamos. Se acercó a Varos. Sus ojos, grises, agudos, sin parpadear, se encontraron con los suyos. No venimos a empezar una guerra. Venimos a terminar la mentira. Caos. No del tipo que grita o quema, sino del que sacude silenciosamente los cimientos del poder. Del que convierte a los confiados en cobardes y a los inocentes en enemigos. A través de los sistemas centrales del Consejo Galáctico, la verdad se extendió como una infección. Redes enteras colapsaron bajo la avalancha de datos crudos. Las pantallas se iluminaron tanto en palacios como en barrios marginales. Las salas del Senado se llenaron de imágenes de la traición a la tierra. Las familias en los anillos exteriores vieron a sus líderes firmar órdenes de ejecución para colonias enteras, colonias humanas que una vez habían pedido asilo. Y esto no era solo historia. Esto era una prueba. Y peor aún, era pública. Las fuerzas de seguridad del Consejo se apresuraron a cortar la señal, pero fue inútil. La transmisión estaba descentralizada, transmitida desde cada satélite secuestrado, cada obsoleta boya de comunicaciones. La estación cuna de la Tierra había planeado esto durante años, quizás décadas, quizás más. A bordo de la Vanguardia 73, Varos estaba de pie con los brazos cruzados, observando cómo se desarrollaba todo. No se había movido en 20 minutos. Las pantallas brillaban en el puente como la luz del fuego. Niños gritando. Cámaras de prueba etiquetadas como ERA-06. Regresión emocional controlada. Drones del Consejo arrastrando a supervivientes de ciudades borradas hace mucho de los mapas. Y sobre todo, una narración tranquila y silenciosa. En el año 2136, el Consejo Galáctico Unificado aprobó la Directiva Null Sigma. La humanidad, una vez invitada a la Alianza como una especie exploradora, fue considerada una amenaza existencial basada en proyecciones. No en evidencia, sin juicio, sin defensa, solo silencio, una eliminación. Soran se sentó en silencio, con la mano cubriéndose la boca. Nos borraron. Reston caminaba detrás de ellos, con los nudillos blancos en la empuñadura de su rifle. No solo nos borraron. Intentaron quemar el recuerdo de nosotros. Varos asintió lentamente. Y ahora los está quemando a ellos. En Cirel, la cámara de crisis del Consejo estaba en cierre total. Los diplomáticos se gritaban unos a otros. Una docena de especies, todas gritando en sus propios idiomas, llenaban el aire de pánico. Una pantalla en el centro de la sala reproducía la transmisión humana en bucle. Habían intentado cortarla, solo para darse cuenta de que se estaba enviando directamente desde los propios nodos de seguridad del Consejo. Hackearon nuestra propia infraestructura, escupió el embajador Visari, golpeando la mesa con su mano con garras. Esto fue un ataque terrorista coordinado. No, replicó un oficial Trell. Esto es una revelación. ¿Qué importa?, gruñó otro delegado. Las imágenes tienen siglos de antigüedad. La historia es un pantano. Nada está limpio. Limpio o no, dijo alguien desde el otro extremo de la cámara, el público lo cree. Todos se volvieron. Una figura alta y mayor. El consejero Dross, humano o lo que pasaba por uno en estos pasillos. Nunca lo había ocultado, pero tampoco había hablado de ello. No fue exiliado. Nació después del exilio. Un descendiente genético de una de las colonias que sobrevivió alineándose tempranamente con el Consejo, renegando de la Tierra y su legado. Había vivido bajo un techo de silencio toda su vida. Ahora el techo se había ido.
Cada pantalla en cada sistema está mostrando sus pecados, dijo en voz baja. Y si eso no fuera suficiente para despertar a la gente, bueno, la flota está a punto de tener la oportunidad de ver a la humanidad de cerca de nuevo. A 6 horas de distancia. El martillo de Viren se acercaba rápido. El almirante Jorekar estaba en el puente de mando del acorazado, mirando las estrellas como si le debieran algo. Había ignorado la transmisión política. No le importaba lo que dijeran los humanos, lo que mostraran. Viejas mentiras, basura emocional. No importaba. Era un soldado. Y su misión era simple. Interceptar la vanguardia 73. Incapacitar si era posible. Destruir si era necesario. Tenía 23 naves bajo su mando y una nave rebelde por delante. Humana o no, no volvería al espacio del Consejo. No mientras él estuviera vivo. Activen el sistema de puntería. Ladró. Disparen una ráfaga de advertencia. Veamos si las ratas se dispersan. Dentro de la estación cuna, el hombre de negro observaba en silencio cómo se acercaba la flota martillo. No parpadeó. No dio órdenes. Simplemente observó. Varos y su tripulación estaban detrás de él, también en silencio. Sin alarmas, sin alertas, sin casas despegando, solo quietud. Luego vino el pulso. Zoran saltó. Pico de energía desde el núcleo de la bóveda. Reston levantó su rifle instintivamente. ¿Qué demonios fue eso? Varos dio un paso adelante. Eso no fue un arma. No, dijo el hombre de negro, eso fue una invitación. El puente del martillo de Viren se iluminó con advertencias. Miles de señales encriptadas inundaron sus sistemas. No malware, no armas, solo coordenadas y una frase repetida en cientos de idiomas. Nos querían olvidados. Ahora vengan y vean lo que enterraron. El almirante Ekar gruñó. Denme soluciones de disparo. Todas. No vamos a abrir diálogo con los malditos muertos. En el momento en que el primer cañón disparó, todo cambió. No en el martillo, sino en el otro lado. La estación cuna no devolvió el fuego. La flota sí. Desde detrás de la estación, ocultas en un velo de campos de deflexión y silencio, se alzaron 12 naves. Negras, elegantes, angulares. Sin firmas de calor, sin rastros de energía, solo movimiento, suave y silencioso. Zoran jadeó. Esas no son de clase consejo. Son humanas, dijo Reston. No, corrigió el hombre de negro. Son posthumanas. La primera andanada del martillo fue hermosa, una ejecución de libro de texto. Ráfagas de partículas de largo alcance en múltiples fases, arqueándose para atrapar a la vanguardia antes de que pudiera maniobrar. No golpeó nada. Las ráfagas se evaporaron contra un velo invisible a 30 clics de la cuna. Y luego, sin previo aviso, la flota humana se movió. No fue un ataque. Fue un cerco. Cada nave del Consejo en la flota de Ekar de repente tenía un espejo. Una nave humana igualando su velocidad, su ángulo, su trayectoria. No se dispararon armas, solo presencia. Ekar rugió. Habrán fuego total. Todas las baterías. Quiero esa estación reducida a cenizas. Pero no pasó nada. Porque los comandos se habían oscurecido. Los sistemas de su flota seguían en línea. Pero los protocolos de mando, los que controlaban quién podía disparar y cuándo, habían sido cambiados. En la vanguardia 73, la voz de Zoran se quebró de incredulidad. Han reescrito los árboles de comando en la flota del martillo desde el exterior. Eso no es saqueo. Eso es anulación sistémica. Varos no habló. Observó. Entendió. Esto no era la humanidad volviendo a casa. Esto era la humanidad mostrando a la galaxia porque nunca la había necesitado. De vuelta en el martillo, el almirante Ekar estaba en silencio, con el rostro rojo y temblando mientras las pantallas se volvían negras. Luego apareció un solo mensaje. Las armas son herramientas de los asustados. Aún no están lo suficientemente asustados. Miró fijamente, y por primera vez en 30 años, lo sintió. Miedo. Luego vino la transmisión. No la verdad esta vez, sino los términos.
El hombre de negro apareció de nuevo en todas las pantallas. No un grito, no una amenaza, una declaración. No estamos aquí para destruirlos. Estamos aquí para recordarles. No nos gobiernan. No son dueños de nuestra narrativa. No deciden quién es olvidado. Fuimos enterrados, pero no quebrados. Ahora elegirán. Admitan la verdad o nos convertiremos en su verdad. De vuelta en Cyrell, el consejo estaba en silencio. Sin gritos, sin acusaciones, solo una fría comprensión. Si disparaban, podrían ganar, pero perderían algo más grande, su control. Y si permanecían en silencio, ya habían perdido. Varys estaba en la cubierta de observación de la cuna ahora, las estrellas extendiéndose a su alrededor. Zoran se paró a su lado, con los ojos todavía llenos de incredulidad. ¿Crees que cederán? Varys negó con la cabeza. No, todavía no. Entonces, ¿qué pasa ahora? No respondió de inmediato porque no lo sabía, pero el hombre de negro que estaba detrás de ellos sí. Dio un paso adelante, miró las estrellas y susurró, ahora les dejamos recordar. La cuna ya no brillaba. Irradiaba. La estación, que había dormido durante más de 2 siglos en el borde de todos los mapas conocidos, era ahora el objeto más brillante en su región del espacio. Su casco zumbaba con energía, rodeado por 12 naves negras sin marcar, sus siluetas nítidas contra el vacío. Las flotas del Consejo en 4 sectores estaban congeladas en órbita, atrapadas en un punto muerto que ya no entendían. Todos esperaban. Todos observaban y nadie se atrevía a hablar primero. En la cubierta de observación, el capitán Varys lo sintió todo. El silencio, la tensión, el peso de la revelación presionando como la gravedad sobre su pecho. Detrás de él, el hombre de negro permanecía en silencio, con las manos a la espalda, el rostro ilegible. Varys finalmente se volvió. ¿Qué pasa si no hablan? El hombre no parpadeó. Entonces la transmisión cambia. ¿A qué? A las partes que borraron. Varys hizo una pausa. ¿Te refieres a lo que hicieron? No. Su tono se oscureció. Me refiero a en lo que nos convertimos por ello. Zoran estaba solo en la cámara de datos central de la cuna. Sus ojos fijos en flujos de imágenes recuperadas que se reproducían en pantallas huecas superpuestas. Vidas humanas catalogadas como software. Entradas del proyecto ERRA que se remontaban 170 años. Niños criados con bucles de pensamiento adaptativo. Hombres con reflejos de silencio a prueba de fallos que les permitían resistir sondas psíquicas. Mujeres genéticamente reprogramadas para aprender combate viendo morir a otros una vez. Cada registro terminaba con una simple palabra. Activo. No solo se prepararon para sobrevivir al exilio, murmuró Zoran. Lo optimizaron. A su lado, uno de la tripulación posthumana, alto, acorazado, silencioso, miró los datos. Habló por primera vez, su voz andrógina y plana. Nacimos del abandono, no de la guerra, pero nos dio un propósito. Zoran levantó la vista lentamente. ¿Crees que esto es un propósito? El ser inclinó la cabeza. ¿Todavía crees que el propósito es una elección? En otro lugar, en una de las silenciosas cámaras de vida de la cuna, Reston estaba de pie mirando una pared con cámaras donde 20 individuos permanecían en estasis profunda, inmóviles, con los ojos abiertos pero sin ver. No podía apartar la mirada. Cada uno estaba marcado por el mismo emblema, un triángulo plateado dividido por el centro. El símbolo del cuerpo del silencio, una supuesta rama del proyecto ERRA que se creía un mito. Diseñados para el espionaje, la infiltración, y lo peor de todo, el colapso cultural. El tipo de soldados que no ganaban guerras, socavaban civilizaciones. Reston tragó saliva. Había sido soldado toda su vida. Había luchado contra todo, desde carne hasta hongos. Pero estos no eran guerreros. Eran respuestas a preguntas que nadie debería haber hecho. Una voz resonó en la cámara detrás de él. ¿Entiendes por qué dejamos de hablar? Se volvió. Otro posthumano estaba en la puerta. Este más bajo. De figura femenina, rostro descubierto, ojos pálidos sin pupilas.
¿Te refieres con la galaxia?, preguntó Reston. No, me refiero entre nosotros. Caminó hacia adelante, lenta, deliberadamente. Cuando has visto lo que le pasa a tu especie, lo que hace para sobrevivir, dejas de usar palabras para explicarlo. En la estación central de retransmisión del Consejo sobre Cirel, se convocó una reunión final. Privada, sin transcripciones, sin asistentes. 5 de los 11 jefes del Consejo estaban ausentes. 2 habían renunciado, 1 había desaparecido. Quedaban 3, cada uno en silencio. Se colocó un informe sobre la mesa central. No era inteligencia. Era una advertencia. Una nueva transmisión interceptada desde la cuna estaba programada para transmitirse por todos los canales diplomáticos en menos de 12 horas. Su contenido estaba etiquetado como Archivo ARA, Protocolo Alpagate. Nadie sabía lo que eso significaba. Pero el humano en la sala, el consejero Dross, sí lo sabía. Había leído los informes prohibidos una vez, cuando aún era lo suficientemente joven para creer que el Consejo tenía integridad. Alpagate había sido una puerta trasera, un sistema de seguridad. Creado por los primeros ingenieros humanos durante el período colonial, estaba destinado a cumplir un único propósito. Si la Tierra alguna vez era borrada, Alpagate se activaría a través de transmisiones pasivas de código de luz estelar, y reescribiría las rutas estelares, reposicionaría las puertas de deslizamiento, esencialmente remapearía la galaxia, no físicamente, sino a través de la autoridad de navegación. Quien controlara Alpagate controlaba el acceso a cada sistema más allá del núcleo. No más viajes regulados. No más corredores controlados por el Consejo. Sería el caos. Y la humanidad acababa de desbloquearlo. En la Vanguardia 73, la nave comenzó a cambiar de nuevo. Sus luces se atenuaron. Su estructura se modificó. Los mamparos se reformaron en curvas. Toda la tecnología restante del Consejo fue absorbida o borrada, dejando solo paneles lisos y pasillos zumbantes. El puente ahora se parecía más a un órgano que a una máquina. Varos entró lentamente. Apenas lo reconoció. El hombre de negro estaba esperando. ¿Es tuya de nuevo?, preguntó Varos con amargura. El hombre negó con la cabeza. No, es nuestra. Simplemente olvidaste cuánto de ella fue construido por manos humanas antes de que el Consejo la tomara. Varos lo miró fijamente. ¿Crees que algo de esto funcionará? ¿Crees que la verdad es suficiente? No, respondió el hombre. No esperamos un cambio. Esperamos reconocimiento. ¿Y si no lo hacen? El hombre caminó hacia adelante. Entonces disolvemos el mapa. El comando del Consejo en Car Prime se apresuró a buscar contención militar. Se ensamblaron nuevas flotas. Se redactaron órdenes de ataque, pero cada vez que se preparaban para el enfrentamiento, sus naves informaban del mismo problema. Sus objetivos se movían antes de que se dieran las órdenes. La cuna estaba escuchando. Y más que eso, estaba prediciendo. No solo movimiento, sino intención, una forma de mapeo psicohistórico más allá de cualquier algoritmo del Consejo. Soran lo había descubierto 2 horas antes. No necesitan disparar armas. Han jugado con la galaxia. Pueden predecir la agresión antes de que ocurra y reescribir los resultados. Miró a Varos con asombro. Esto no es guerra. Es dominio preventivo. Si el Consejo se mueve, la humanidad ya se ha movido 6 pasos por delante. Y entonces llegó una decisión. Un mensaje del Consejo. Oficial, directo. Sin mentiras, sin diplomáticos, solo palabras. Reconocemos los crímenes contra su especie. Aceptamos las consecuencias de nuestro pasado. Pero no deben disolver el mapa. Varos lo leyó en silencio. Se lo pasó al hombre de negro, quien sonrió, no con alegría, sino con tristeza. Todavía piensan que esto se trata de geografía. Se volvió hacia Varos. Preguntaste qué viene después. Varos asintió. La voz del hombre era tranquila. Ahora desmapeamos la civilización. El mapa se estaba rompiendo, no metafóricamente, no como una figura retórica. Literalmente, sistema por sistema, ruta estelar por ruta estelar.
El mapa galáctico estaba siendo reestructurado. Comenzó con simples desalineaciones. Balizas de salto parpadeando fuera de sincronía, cartas estelares volviéndose obsoletas por horas. Luego vinieron los colapsos de rutas. Corredores enteros a través del espacio de deslizamiento de repente redirigidos como si manos invisibles estuvieran moviendo las propias estrellas. Y en cierto modo, lo estaban. Alpagate no era solo un viejo protocolo humano. Era una clave genética codificada a través de generaciones, incrustada en el ADN humano latente. Y finalmente se había activado. No por armas, no por la fuerza, por el regreso. Cada posthumano en la estación cuna llevaba una hebra. Cada uno era parte de un algoritmo viviente atado a máquinas olvidadas escondidas en los bordes del espacio explorado. Reliquias del futuro perdido de la Tierra. El Consejo pensó que lo había cartografiado todo. Pero el verdadero mapa había sido enterrado en el exilio. Y ahora ese mapa estaba sobrescribiendo todo lo que conocían. El capitán Elan Baros observaba el colapso del espacio de deslizamiento con ojos muertos. La transmisión del Centro de Logística Interestelar del Consejo mostraba sectores enteros desconectándose. Rutas militares desaparecidas. Vías comerciales retorcidas en vacíos. Sistemas una vez estables ahora inalcanzables. No por sabotaje. No por ataque. Simplemente por irrelevancia. Soran se sentó en la consola, con una mano en la cabeza. No pueden soportar esto. La navegación está ciega. Las naves están varadas. Los cúmulos civiles se están aislando uno por uno. Baros no respondió. Detrás de ellos, el hombre de negro habló sin volverse. Les dijimos que no nos enterraran. Reston se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Y qué? Simplemente decides reescribir el universo porque nadie se disculpó. No, respondió el hombre. Lo reescribimos porque construyeron su futuro sobre una mentira, y nosotros éramos el fundamento de esa mentira. Su voz no se alzó. Nunca gritó. No lo necesitaba, porque ahora cuando hablaba, la galaxia temblaba. De vuelta en Cirel, el Consejo se estaba desintegrando. No físicamente, políticamente. Con cada hora que pasaba, las especies comenzaban a desertar, algunas públicamente, otras en silencio. No porque estuvieran de acuerdo con la humanidad, sino porque el sistema ya no funcionaba. ¿De qué servía el Consejo si no podía controlar sus propias rutas? Si sus mapas eran obsoletos, si su mayor crimen acababa de regresar en forma viviente? El consejero Dross observaba desde su terminal privada, los informes llegando en cascada. Desertores, colonias escindidas, incluso miembros del núcleo debatiendo la retirada. No sentía satisfacción. Sentía pavor, porque mientras todos se preguntaban qué pasaría después, solo él recordaba porque la humanidad fue exiliada en primer lugar. No por lo que hicieron, sino porque no se podía controlar en qué se convertirían. Dentro de la cámara de mando de la cuna, Baros finalmente habló. Su voz era baja, cansada. Se están rindiendo en pedazos. No puedes detener esto ahora. El hombre de negro se volvió hacia él, en silencio. ¿Detener qué? El colapso, el remapeo. Ya has dejado claro tu punto. No, dijo el hombre. Caminó hacia la interfaz central, una vasta esfera flotando sobre un núcleo de datos, pulsando con luz. Ni siquiera hemos empezado. Soran se levantó bruscamente. ¿Qué demonios significa eso? El hombre miró por encima del hombro. Sus ojos, todavía tranquilos, todavía sin parpadear, no eran crueles. Estaban resignados. El Consejo piensa que está viendo el fin de una estructura, pero lo que realmente están viendo es el comienzo de una nueva especie. Baros dio un paso adelante, con los puños apretados. Todos somos humanos. El hombre de negro sonrió débilmente. No, lo eran. Nosotros evolucionamos en la oscuridad, solos, sin reglas, sin piedad. Ustedes tenían sistemas. Nosotros teníamos silencio. Ustedes tenían jerarquía. Nosotros teníamos supervivencia. Todavía piensan que esto es política. Tocó la esfera. Las luces cambiaron. Un holograma llenó la cámara.
No de naves, no de armas, sino de ideas. Filosofía artificial, agrupamiento cognitivo, sistemas de educación bioenlazados, mapeo de regulación emocional. No era un plan de guerra. Era una sociedad diseñada, eficiente, libre de caos, libre de sentimiento, posthumana. Soran susurró. Esto es civilización sin empatía. No, corrigió el hombre. Es civilización sin fragilidad. Veros miró las imágenes. Bucles de aprendizaje perfectos, matrices de lealtad, filtros genéticos para eliminar el impulso. Y algo dentro de él finalmente se rompió. Dio un paso adelante, agarró al hombre por el cuello, lo empujó contra la esfera. ¿Qué te da el derecho? El hombre lo miró a los ojos, impasible. Lo mismo que les dio a ellos el derecho de enterrarnos. Una nueva alerta parpadeó. Otra flota se acercaba, no del Consejo, independiente. El sindicato Ralph, una alianza laxa de mercenarios y contrabandistas que se habían beneficiado durante mucho tiempo de las grietas entre sistemas, ahora se estaba moviendo. Soran leyó el informe. Están tratando de establecer un corredor. Quieren el control de las nuevas rutas. El hombre de negro ni siquiera miró la pantalla. No nos alcanzarán. ¿Por qué? Preguntó Reston. Porque este es el último lugar en el mapa, respondió. Y nada alcanza lo que ya ha sido eliminado. Porque no puedes liderar un mundo que ya no te necesita. De vuelta en la cuna, Reston estaba junto a la entrada del corredor de atraque, observando a dos posthumanos calibrar lo que parecía una esclusa de aire, pero que pulsaba como tejido muscular. No habló hasta que Varos se acercó. La nave es libre, murmuró Reston. Varos asintió. Nosotros también. ¿Tú crees eso? Varos miró más allá de él, hacia los pasillos siempre pulsantes de la cuna. No. Se acercó. Estás pensando en quedarte. Ya no sé lo que eso significa, admitió Veros. ¿Quedarse dónde? ¿Cómo qué? Reston asintió. Ese es el problema. No solo construyeron una sociedad mejor. Hizo una pausa, luego miró a Varos directamente a los ojos. Construyeron una que no nos necesita. En la cámara final de la cuna, en lo profundo de la superficie, Varos se enfrentó cara a cara con el hombre de negro por última vez. ¿Quién eras? Preguntó. El hombre miró al techo, donde las estrellas brillaban en la pantalla curva como un cielo falso. Nací en silencio, dijo en voz baja. No en la Tierra, ni siquiera en órbita. Fui criado en una de las colonias ocultas, las que estaban demasiado lejos para importar. Mi madre murió antes de que la conociera. Mi padre me entrenó para no hablar nunca de mi historia. Miró a Varos. Nunca quise venganza. Quise continuidad. Varos frunció el ceño. ¿Continuidad de qué? El hombre sonrió. De la consecuencia. Las estrellas de afuera parpadearon. Y entonces comenzó. La transmisión final. A través de todos los canales. Una única señal reemplazó a todas las demás. No era un discurso, ni una advertencia, ni una amenaza. Era un recuerdo. La última grabación completa del último día de la Tierra antes del exilio. Sin cortes, sin editar, cruda. La evacuación, las ejecuciones, el silencio de transmisión ordenado por el Consejo, la quema de los últimos libros de códigos de las colonias, el momento en que la humanidad fue oficialmente borrada del mapa. Y luego un susurro, la voz de una mujer llorando por un enlace de comunicaciones muerto. Recordamos, aunque ustedes no lo hagan. Y la señal terminó. Soran lloró, no fuerte, solo sentado en silencio contra el visor, viendo las estrellas girar lentamente. No estaba avergonzado. No estaba enojado. Estaba de luto por un pueblo olvidado. Y por una galaxia que quizás nunca volvería a ser inocente. Varos estaba en el umbral de la Vanguardia 73, su mano apoyada en el nuevo casco. Ya no se sentía como acero. Se sentía como hueso. Podrías quedarte, ofreció el hombre de negro. Varos no se movió. Formar parte de lo que sigue. Ya lo soy, dijo Varos. Pero no aquí. Se volvió.
Alguien necesita recordar lo que vino antes. El hombre asintió. Entonces ve, pero ahora llevas la verdad, y la verdad nunca es segura. Varos subió a su nave. Soran lo siguió. Reston ya estaba en el timón. Partieron en silencio. Sin escolta, sin transmisión, simplemente se alejaron silenciosamente de la cuna, que giraba lentamente, volviendo a su estado pasivo como una vaina de semillas después de florecer. La Vanguardia 73 desapareció en el vacío. El nuevo mapa aceptó su salida sin resistencia. No registró su ruta. Simplemente los dejó ir. La última escena se fundió a negro. Y en algún lugar, mucho más allá de las estrellas y los salones del consejo y las mentes criadas en la cuna, una niña en un planeta olvidado abrió un viejo archivo interceptado. Vio a un hombre hablar sobre el exilio. Vio una flota hecha de silencio. Y susurró 3 palabras que nadie le había enseñado. Éramos humanos. Y en la oscuridad, algo se agitó. La flota Ralph nunca llegó. Su señal desapareció a mitad de salto. Sin restos, sin llamada de socorro, simplemente borrados. Ahora el consejo suplicaba, no a través de canales, no a través de órdenes, a través de una declaración pública. Una transmisión en vivo, sin filtrar, cruda, se transmitió desde el pleno de la Cámara Central. Un alto diplomático, con la voz quebrada, los ojos hinchados, se dirigió a la galaxia. Nos equivocamos con ellos. Lo sabemos. No tenemos excusa. Pero si todavía hay una parte de ellos que recuerda lo que significa ser humano, que lo demuestren mostrando piedad. Dentro de la cuna, cayó el silencio. Soran miró al hombre. Lo harás. El hombre caminó hasta el borde de la cámara, donde las estrellas se extendían en todas direcciones. Se quedó allí por un largo momento. Luego dijo algo que sacudió a Varos más que cualquier flota. La piedad es un lujo para los cómodos. Nosotros no tuvimos eso. De repente, la esfera pulsó con luz. Se inició una secuencia final. Desmapeo completado. El mapa se había ido. No solo de los sistemas del Consejo, sino de la conciencia de la galaxia. Todas las rutas, coordenadas conocidas, reiniciadas. En su lugar, el lenguaje de la cuna. Solo aquellos que se alinearan tendrían acceso. Una nueva estructura galáctica construida no sobre mentiras, sino sobre memoria. El hombre de negro se volvió hacia Varos. «Puedes irte ahora». Varos parpadeó. «¿Qué?» «Tu nave es libre. Ya no eres necesario». Soran miró entre ellos. «Espera, ¿y nosotros?» El hombre sonrió débilmente. «Nunca fueron prisioneros. Fueron testigos». Varos se quedó quieto, luego hizo la pregunta que había temido desde el principio. «¿Y si no quiero irme?» El hombre de negro lo miró a los ojos. Luego, por primera vez, habló con suavidad. «Entonces ya conoces la verdad». La nave ya no zumbaba. Respiraba. Cuando el capitán Ellen Varos pisó una vez más el puente de la Vanguardia 73, lo sintió. El sutil latido bajo sus botas como un corazón distante. La nave ya no era una máquina. Era un organismo reescrito desde dentro, vivo de una manera que lo incomodaba. Soran ya estaba allí, sentado junto al visor, mirando el nuevo mapa proyectado ante ellos. No se parecía a los antiguos. Sin líneas limpias, sin cúmulos ordenados de sectores. Era una espiral, cambiando constantemente, reorientándose en tiempo real. Los códigos de acceso se actualizaban cada segundo. Las rutas de tránsito fluían como arterias vivas. Y en el centro de todo, la cuna, el nuevo corazón de la navegación galáctica. Sin consejo, sin votos, sin tratados, solo reconocimiento. O aceptabas la nueva realidad o te quedabas a la deriva en el aislamiento. «Esto es», susurró Soran. «Lo han hecho». Varos se paró a su lado. «¿Hecho qué?» Soran levantó la vista, con los ojos vacíos. No solo reescribieron el mapa, reescribieron la relevancia. Y tenía razón. A través de las estrellas, las civilizaciones ahora intentaban ponerse al día. No militarmente, culturalmente.
Sociedades enteras se estaban adaptando a nuevos protocolos solo para mantenerse conectadas, para sobrevivir. Aquellos que se resistían, simplemente desaparecían del flujo. En un universo dirigido por el acceso, la irrelevancia era la extinción. Detrás de ellos, el hombre de negro entró en el puente, todavía descalzo, todavía silencioso, todavía imposiblemente tranquilo. Caminó hasta el borde del visor y observó la espiral girar. Varos se volvió hacia él. ¿Qué pasa ahora? El hombre respondió sin mirar. Ahora vive. Construiste un imperio sin fuerza, sin fuego. Solo función. Él asintió. Los imperios colapsan. La función no. Zoran se puso de pie. Vas a dejar que el consejo sobreviva. Ya se han sobrevivido a sí mismos hasta la irrelevancia. Podrías aplastarlos. El hombre se volvió finalmente. ¿Y qué demostraría eso? Que somos lo que temían. Sus ojos se detuvieron en Varos. No, temían que nos convirtiéramos en monstruos. Pero los monstruos exigen reconocimiento. Nosotros no. No necesitamos ser vistos. Solo necesitamos ser necesarios. El consejero Dross observaba desde el piso de mando vaciado de Sirel, una vez lleno de poder, ahora vacío. El último mensaje de la cuna acababa de llegar. Son libres de gobernarse a sí mismos. Ya no gobiernan las estrellas. No fue un ataque. Fue un divorcio, y golpeó más fuerte que cualquier arma. Dross se sentó solo, viendo las luces desvanecerse en la transmisión galáctica. Viejos sistemas una vez marcados con un brillo dorado, ahora se apagaban, no registrados. Despojados de relevancia. No fueron destruidos, solo eludidos, invisibles. Su gente sobreviviría, pero nunca volverían a liderar.